Bernie, pues como sabrás, en la organización, pues siempre estamos promoviendo temas que tienen que ver con la innovación y las experiencias alrededor de la innovación. Y pues hoy tenemos un invitado muy, muy especial, Bernie. Yo estoy muy, muy contenta y emocionada con este invitadazo. Él es director, productor y guionista mexicano. Estudió cinematografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica en la Ciudad de México. Por su gran trabajo ha sido acreedor a importantes premios que lo han consagrado como uno de los mejores talentos de este país. Su ópera prima Sobrenatural ganó los premios a Mejor Película, Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias en Colombia y 4 premios Ariel en México. Su cortometraje Jazmín en Flor obtuvo también el Ariel a Mejor Cortometraje de Ficción, así como el Mejor Cortometraje en el Festival de Film du Monde en Montreal. En 2006 ganó el premio a la Mejor Película Internacional en el Festival Internacional de Cine de Calgary en Canadá, así como 6 diosas de plata, entre ellas Mejor Película y Mejor Director en México por el largometraje Morirse en Domingo, uno de los más premiados. Ha trabajado en diversos proyectos de teatro, multimedia y publicitarios, entre los que se destacan su puesta en escena de la ópera de Giancarlo Menotti, El Teléfono, así como el espectáculo, un gran espectáculo, Bernie, una ventana a nuestra historia en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de México en el 2010. Este show, Bernie, multimedia, recorrió en el 2010 todo el país durante 7 meses y tuvo una audiencia de 7 millones de espectadores, nada más y nada menos. Con una gran habilidad para adoptar nuevos formatos, lo encontramos en el reality show Top Chef México, considerada la producción de televisión más ambiciosa que se ha llevado a cabo hasta nuestros días en este género en México. Este show estuvo nominado en 2018 al International Emmy como mejor non-script show del año. Ha hecho también una brillante carrera en publicidad y gracias a la excelencia de su producción, liderazgo e innovación tecnológica en 2014, su compañía productora se hizo acreedora al Century International Quality Air Award. Pero pues para que él mismo nos platique sobre estos proyectos, Bernie, sobre esta extraordinaria carrera y todos estos grandes aprendizajes que le ha dejado durante todo este gran viaje. Démosle la bienvenida, Bernie, al señor Daniel Gruener, este gran cineasta mexicano. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Hola Erika, hola Bernie, un gusto estar con ustedes y un saludo a toda la Kio Family. Eso. Muchísimas gracias. Oye, Daniel, pues bueno, para empezar y para abrir boca, yo quisiera que le contaras, mucha gente conoce mucho del el trabajo que has hecho, pero a veces no la persona que está detrás de ese trabajo. Entonces, me encantaría abrir esta charla contigo, de dónde nace este Daniel Gruener cineasta, de dónde viene la vena, por qué un día decides, o sea, viene de familia, un día viste una película, ya sabes, esta icónica que te deja algo y de ahí se desprende. ¿Cómo es que nace Daniel el cineasta? Pues nace de muchas cosas y tiene que ver con lo que tú mencionabas. Mi madre es dramaturga y ha sido maestra de mucha gente, de muchos actores, de muchos directores también, y ella formó un grupo de teatro para niños cuando yo era muy chico, entonces me tocó la oportunidad de estar en este grupo con ella durante muchos años. Es un grupo que empezó pues como una actividad educativa para niños que luego se fue sofisticando y llegó a ser casi de amateur, llegamos a ser prácticamente profesionales. Algunos de los que estuvimos en ese grupo, pues terminamos siendo profesionales en distintas actividades artísticas. La verdad es que en el cine, au- 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 aunque tenía esta experiencia en teatro y estar en los escenarios y estar enfrente de la gente, siempre tenía una necesidad como de mirar y de contar cosas y de estar detrás de una cámara. Y yo me acuerdo que como a los 8 años, eh, junté un dinerito con todos mis domingos y le pedí a mi papá que me llevara porque quería comprar una cámara de fotos.
Ujú. Y es una cosa que en ese momento no era consciente, pero que muchos años después me llamó mucho la atención que desde tan chico, el primer objeto, la primera compra que hice yo con mi dinero fue una cámara de fotos y desde entonces siempre me ha gustado tomar fotografías y estar detrás de una cámara. El, el, el mundo del cine y lo que más me gusta es justo eso, estar detrás generando conceptos y, digamos, coordinando grandes grupos para lograr un objetivo. Y yo creo que eso empezó ahí justo, en esa necesidad que tenía yo de mirar y de contar cosas y de expresarme a través de este pequeño lente. Wow, muy interesante, Daniel. Oye, Daniel, y también me gustaría preguntarte algo muy peculiar en tu carrera, ¿no? Tú tienes una trayectoria de más de 30 años, principalmente haciendo largometrajes, cortometrajes, también un poco de teatro, pero de repente te piden un proyecto muy especial, que se llamó Una ventana a nuestra historia, en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de México. Y este proyecto pues tenía muchos retos, ¿no? Tenía características de llevarlo por todo el país, una pantalla muy larga, entiendo, y una complejidad totalmente distinta. ¿Cómo es ese proceso de adaptación después de toda esa trayectoria que tú tienes? Pues mira, una experiencia que fue increíble porque eh, es, eh, es una responsabilidad muy grande cuando hablas de que va a haber un festejo, que es un festejo único, si se festejan los 100 años de la revolución, los 100 años de la independencia de un país. ¿Cómo lo festejas? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo y cómo haces un show y qué cuentas en ese show y para qué? Y entonces la historia va así. Sí, Eh, el presidente en ese momento era Felipe Calderón y eh, él había acordado él y su gente habían acordado con un equipo de artistas franceses increíbles que hacen videomapping, que se iba a hacer un videomapping contra el edificio del Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México. ok. Y entonces, cuando desde presidencia le dicen a los franceses que eso va a estar muy bien, pero que lo que quieren es que repliquen la misma experiencia en los 32 estados de la República. Y en ese momento los franceses dicen, esto es imposible, ¿no? Nosotros no podemos diseñar un videomapping para Palacio Nacional y replicarlo en otro edificio porque nada va a funcionar. El videomapping es, como saben, algo muy detallado que se hace con las características específicas de esa superficie arquitectónica. Donde la pantalla es la fachada de cada uno de esos edificios, ¿no? Que si cada edificio es distinto, pues no puedes tener uno para todos. Exactamente. Entonces, ahí es donde empieza esta experiencia. Eh, lo que hacen es decir, bueno, no hay ningún problema, los franceses no lo van a hacer, entonces hay que llamar a alguien que en vez de que haga un video mapping, pues hagamos una pantalla que mida 120 metros. ¿Por qué 120 metros? Nadie sabe, pero alguien dijo 120 metros. Y en ese momento me llaman. El problema es que aquí estamos hablando de que era la primera semana de enero de 2010. Quería decir que los festejos empezaban ya en unos meses. Sí, Y entonces cuando me llaman y me dicen, mira, queremos que diseñes un show para una pantalla de 120 metros de largo y 15 de alto, y que además tiene que ser itinerante, tiene que ir a los 32 estados de la República el show. Este, y el mínimo de espectadores va a ser aproximadamente 30,000 personas por función. wow. Y va a haber desde niños hasta gente adulta, adultos mayores, etcétera. Sí, Entonces yo rápidamente hago la cuenta y me doy, haciendo los números, me doy cuenta que es imposible. sí, En 2010 la máxima calidad de una cámara era ajá, 4K y creo que había dos en el mundo. sí, sí, sí. Sí. Sí, no como Eh, ahorita que cada celular tiene una 4K, ¿no? Bueno, más o menos, no es un 4K real, pero sí, ahora en los últimos 10 años ha avanzado mucho la tecnología.
Y entonces, lo primero que me doy cuenta es que no se puede generar imagen con la calidad que se necesita para llenar una pantalla de 120 metros. Y sacando el cálculo, me daba que la calidad tenía que ser aproximadamente un 10K, o sea, 10 veces la calidad máxima que el planeta Tierra había Ujú. logrado obtener en ese momento. Entonces mi respuesta fue, no se puede, se tiene que hacer máximo con una pantalla de 60 metros. Y la respuesta fue muy sencilla. Esto es una instrucción de presidencia, la instrucción son 120 metros, encuentra una forma de solucionarlo. Este, y ok, entonces me di a la tarea de ver cómo podía hacer, pero yo tenía una segunda observación que era construir una pantalla de esa escala es Ah, como el barco Titanic, como si tuvieras un velero del tamaño del Titanic, que con un aire se le podía venir ah, encima a la multitud y Claro. matarla. Entonces podíamos estar generando una de las armas de destrucción más potentes contra nuestra sociedad. audiencia. Sí. Cosa que pues no se había pensado. Entonces se empezó a jugar con la idea de hacer tiras, tiras de tela, tiras que conformaran esa pantalla gigante, pero que dejaran pasar el aire. Claro, para que no se Este, ok, cayera. se consiguieron 4 de los proyectores más potentes que existían en el mercado en ese momento, y entonces pasamos a la siguiente etapa, que era, ok, ¿qué es lo que vamos a contar? Y alguien dijo, muy fácil, pues la historia de los últimos 200 años en México, ¿no? Esta conmemoración. Dije, muy bien, pero yo no me puedo hacer responsable de esa, de decidir cuál es la historia oficial de México. Este, y entonces me dijeron, no te preocupes, va a estar Enrique Krause con un grupo de 10, 12 historiadores Ujú. que son los que van a definir esta historia. Dije, Ok. perfecto. Y entonces me reúno con Enrique y su equipo y llegan a la sala de juntas con unas carpetas gigantescas, llenan la mesa larga como era en la sala de juntas y me dicen, aquí está la historia. Le dije, sí, pero yo no se trata de dar clases de historia y por Claro. otro lado, esto tiene que ser un espectáculo que le funcione a un niño, a un joven, un adulto de todas las regiones de este país, gente que hable español como su primera lengua y no, y por otro lado, no debería de estar fundamentado en la palabra, que era una de los conceptos que para mí eran muy importantes. Este era un show que tenía que explicarse a través del sonido y la imagen y no de la palabra. De acuerdo. Así Y es. entonces, eh, eh, pues fue muy interesante porque fue una labor junto con ellos de encontrar cómo traducir la historia de México en imagen sin En pura utilizar la imagen. palabra y sin convertir en una clase, sino en un espectáculo que impactara a la gente, ¿no? Y Y que generara, justamente, déjame interrumpirte un segundo, Daniel, estamos viendo en pantalla para que la gente pueda dimensionar. Esto son imágenes de hace 10 años de esta pantalla enorme en la fachada de Palacio Nacional, o sea, todas las lucecitas chiquitas, pues son toda la gente, pero de las dimensiones que está hablando Daniel, ¿no? O sea, ese era muy grande y muy compleja, y ya con todas estas imágenes, tratamos de sacar el video original, que lo tiene Daniel en su página, ahorita les vamos a dejar la página. Es espectacular, Bernie. O sea, el sonido, la imagen, la calidad de la imagen es espectacular. Entonces, transmitir eso en este tamaño, pues era algo muy grande y lo quisimos poner que quien quiera vea el video original en la página de Daniel,
pero como para que entendieran de qué estaba hablando Daniel, o sea, del tamaño de lo que estaba hablando, ¿no? Sí fue No, y muy aparte, otra cosa que también quisiera resaltar, Daniel, que lo mencionaste tú a lo largo de esto que nos estás contando, muy interesante, pero hay unos elementos bien importantes que tienen que ver con nuestra industria, ¿no? Con esta empresa a lo que nos dedicamos aquí y que tienen que ver con resolver retos, ¿no? Aquí hay un contexto político, pero pues, en la vida puede ser el cliente o una institución o quien sea que te dice, oye, yo necesito hacer esto, ¿no? ujú, Y creo que las cosas más grandiosas de la humanidad es cuando alguien dice, oye, es que eso es imposible, ¿no? Y de repente aparece por ahí alguien, por la razón que sea, que dice, oye, pues yo lo voy a intentar hacer, ¿no? Y luego esto que cuentas, pues también en todas estas historias que nos encantan, ya sea ir al espacio o desarrollar una tecnología o cualquier cosa, tiene el emprendedor, la persona que lo está solucionando, que sortear una serie de problemas y se trata de resolver, de resolver, de resolver, de resolver, hasta que logras crear esto que acaba siendo espectacular, ¿no? Es exacto. increíble, digo, ahí, por ejemplo, en estas imágenes que ustedes están viendo, la cámara que lo está grabando, por lo que alcanzo a distinguir en el video, para que se den una idea, está como a 150 metros de la pantalla. La primera fila de personas tenía que estar como a 70 metros de distancia de la pantalla para que no tuvieran que cabecear tanto, Claro. sino la pudieran abarcar casi en su mayoría. Lo que era muy interesante era que eh, eh, el reto de generar este 10K cuando no existía, estás hablando de una cosa seria, porque no teníamos la oportunidad de hablarle a alguien en otra parte del mundo y preguntarle cómo lo había hecho. No había ninguna referencia antes en el mundo de algo de esta escala y con esta calidad. Entonces, y tampoco teníamos tiempo, teníamos 4 meses para poder Sí, me encanta. diseñar, producir y terminar el show que estuviera listo a su estreno, porque la gira empezaba el 5 de mayo de ese año con la función para el presidente, secretarios de gobierno, embajadores, etcétera, y de ahí arrancaba funciones que fueron 176 funciones, me parece, alrededor de la República. Entonces, uno de los problemas era cómo lograr en tan poco tiempo, incluso ya teniendo el concepto, realizarlo y realizarlo con la calidad que creíamos que podía tener. Entonces, para eso armamos 5 equipos distintos de gente en distintas partes del mundo, con cientos de personas con computadoras que estaban generando el contenido más algo de contenido que nosotros filmamos, y lo demás era más animaciones Ujú. de distintos tipos. Y el gran tema era cómo podemos estar seguros de la calidad de la imagen de ese tamaño, porque no podemos ir a un cine y proyectarlo y ver si está funcionando bien o no. No tenemos una pantalla de ese tamaño para hacer la prueba, porque la vamos a tener unas semanas antes de que se estrene. Y además Entonces, la música, ¿no, Daniel? Toda la ahora es les platico porque ese es el otro tema, pero bueno, terminando con la imagen, lo que hicimos fue con uno de los grupos que estaba en Montreal, en Canadá. Ellos separaron una sala IMAX de estas, de la pantalla más grande que había, que era como de 40 metros, y agarramos una tirita, la tirita del mero centro de la proyección, y esa tirita chiquita abarcaba prácticamente toda la pantalla del IMAX, y ahí proyectamos por primera vez solo un fragmento para ver cómo estaba, digamos, el trabajo que estábamos realizando, cómo estaba viéndose y cómo podría verse. Era como una especie de proyección a futuro, ¿no? Y bueno, casi que el proyecto completo se tuvo que hacer a ciegas porque no podíamos estar haciendo pruebas con la pantalla y tampoco con el sonido. La música la hace Café Tacuba, el sonido lo diseñó Martín Hernández, y entonces Martín, los de Café Tacuba y yo nos reunimos para hablar de cómo podría ser este sonido, que el terreno donde sucedía el espectáculo medía más o menos 5,000 metros. Entonces, ahí eso les da una idea del tamaño. El sonido viajaba desde la pantalla hasta atrás, todos esos miles de metros. Era una cosa increíble, porque en un cine, aunque el sonido viaja, el cine es chiquito. Y está Entonces, cerrado.
ves o escuchas un helicóptero, un avión, un cohete que se mueve en el espacio del cine, pero se mueve pues con los límites de ese cuarto. Pero aquí los límites eran gigantescos, entonces realmente el sonido viajaba de adelante hasta atrás, era impresionante, pero normalmente la música en el cine se compone contra la imagen cuando ya está editada. Y en este caso eso no iba a poder suceder. Entonces tuve que trabajar con los Tacubos, cómo eran las distintas escenas y cuáles eran sus duraciones y cuál era el concepto de lo que yo pensaba que debía de sonar en ese momento. Y ellos prácticamente tuvieron que componer a ciegas, tuvieron que generar toda la música, porque si ellos esperaban a que nosotros termináramos la imagen, ya no tenían tiempo para generar la música. Entonces, hay un momento en el proceso que fue pues muy tenso, pero también muy emocionante, que es en el momento que pegamos la música y todo el diseño sonoro que hizo Martín con la imagen que llegaba de estos 5 distintos grupos y que se formó, digamos, ya ese timeline completo, ¿no? Wow. Y fue tremendo porque estás consciente de que todos trabajaron como si estuvieran adentro de un sótano sin luz, ¿no? Este, y bueno, funcionó muy bien. Cuando hicimos la primera proyección de prueba, que le hicimos en el hipódromo de las Américas, aquí en la Ciudad de México, que era un espacio tan grande que sí cabía, este, empezamos a proyectar y de repente sopló el viento y no se veía nada, porque todas las tiras se abrían y la imagen se perdía. Ya. Entonces se tuvo que llamar a un grupo de costureras, de señoras costureras, y se fue bajando las tiritas y ellas iban cosiendo conforme nosotros les íbamos diciendo, a ver, cose un poco más, y entonces fuimos cerrando los huecos entre las tiras, pero era prueba y error. Entonces ellas cosían toda la noche, digo, todo el día, para que en la noche se pudiera proyectar y viéramos cómo reaccionaba la pantalla con el ambiente, el aire, etcétera. Y la volvíamos a bajar y volvían a coser otro poquito hasta que logramos ese balance entre que el aire fluyera y que la imagen se pudiera proyectar. Fue realmente una de esas experiencias que te cambian la vida porque Increíble. estábamos haciendo algo que no había referencia, no podíamos preguntarle a nadie, como mencioné, pues cómo lo Sí, habían sí. hecho y al final creo que funcionó muy bien y Una una de gran las cosas hazaña. que más me emociona de esa experiencia es que muchos mexicanos tuvieron su primera experiencia en el cine viendo ese show. Había, como era multitudinario, muchísima gente que normalmente no va al cine. Ujú. Esa fue su primera experiencia ante una pantalla y Wow. era una experiencia muy emocionante. Entonces yo Claro. creo que de alguna manera, pues esa es la razón por la que uno luego se atreve a estas cosas, ¿no? Y yo creo que otra cosa que mencionabas que es muy importante en nuestro negocio, en el de ustedes y en el nuestro, esa capacidad para atreverse, para proponer cosas, para salirse de la cajita, para salirse de lo conocido, de lo que ya se ha hecho, proponer algo y tomar riesgos. Ahora, es muy importante saber que se tiene uno que atrever y hay que tomar riesgos, pero yo siento que los riesgos, sobre todo ya a esa escala, son riesgos que tienen que estar medidos. Ujú. Este, Sí, y ahí es donde viene la dificultad de estos proyectos, hasta dónde te atreves, hasta dónde propones y hasta dónde tienes que tener un plan B o una seguridad de cómo reaccionar si algo no funciona. Y yo creo que esa es la mejor escuela que puede haber para nuestras profesiones, ¿no? Sí, totalmente. El sí, atreverse, pero también saber
cómo reaccionar en caso de que las cosas no salgan No como salgan bien. Daniel, tienes una historia sumado a esto de la pantalla increíble, Bernie, porque además esto, como decía Daniela en un principio, tenía que replicarse en el resto de las ciudades y ser Sí. igualito. Entonces, eso, Daniel tuvo que ver cómo reducir, y él lo platica muy mal, ahorita que nos platique, este factor humano. ¿Cómo hizo? Porque esta parte de abotonazo de lanza el cohete, o sea, es impresionante. Hay una parte que es la cerecita del pastel. ¿Cómo fue esto? Claro, ustedes que están en el mundo tecnológico, esto les va a interesar mucho. Sí. Uno de las, digamos, de los problemas principales con los que yo me enfrentaba era que cuando tú piensas que estás diseñando un show que va a ser replicado en distintos lugares, ante distintas audiencias, por lo menos 170 veces, lo que buscarías como autor es que todo el público de los distintos lugares vea el mismo show. Y Ujú. ahí es donde el factor humano puede hacer que el show se transforme. Entonces, en un espectáculo en vivo, una de las cosas más bonitas y más emocionantes es justo el factor humano, porque es lo que te conmueve, es lo que te emociona, justo esta organismo vivo que tienes enfrente de Sí, ti, ¿no? totalmente. Eh, yo decía, no puedo arriesgarme a depender de tantas personas y pretender que todas esas personas hagan siempre el mismo show con la misma calidad. Dije, tengo que idear otra estrategia y entonces la estrategia fue que fuera un show absolutamente automatizado. Aquí estamos hablando de que sonido, imagen, luces y pirotecnia tenían que estar totalmente sincronizadas y que no hubiera una sola persona que estuviera involucrada en cómo funcionaba esto, que el momento en el que nosotros entregáramos el show y lo estrenáramos, ese mismo show iba a ser replicado idéntico. Entonces, lo que se hizo fue hacer una serie de conexiones con muchos ingenieros de tal manera que la imagen y lo que se proyectaba en pantalla, con todo el armado de sonido, con todo el armado del escenario de luces, más la pirotecnia, estuvieran todas conectadas a un cerebro y ese Ujú. cerebro fuera, digamos que operado a través como de un pequeño iPad y lo único que se tenía que hacer es que había una persona que era el encargado de cuando estuviera ya digamos, la gente y la función lista a empezar, él picaba un botón que decía play, ponía su iPad a un lado y la maquinaria comenzaba a funcionar absolutamente sola por 50 minutos. Ya no había nada ni nadie que tuviera que intervenir en el show. La única cosa que era el único factor humano del que dependíamos es de las cargas de pólvora para la pirotecnia. Eso sí dependíamos de que cada función tuvieran Los- que venir los especialistas de efectos especiales a poner la pólvora y la carga, que además es todo un tema porque eso está regulado por el ejército y tiene muchas limitaciones. Entonces, eso lo que sucedía y efectivamente a lo largo de las 170 funciones, el único reporte que tengo yo de alguna falla fue que en alguna ocasión alguna pirotecnia se cebó, digamos. Pero Lo único que no estaba automatizado. fuera de eso, garantizamos que el show que se presentó en toda la República fue siempre el mismo. Y una de las cosas que me da orgullo y que me llama la atención fue que el público salía muy emocionado y salían diciendo que, que, que estaban impresionados de que el gobierno mexicano hubiera contratado a unas compañías extranjeras para hacer un show así, que qué bueno que le habían dado la importancia necesaria. Y lo que era emocionante de esto es que fue un show que fue 100% hecho por mexicanos para Sí, sí. mexicanos. Qué orgullo. Este, Muy- y yo creo que, bueno, hay pocas oportunidades que existen en la vida para poder formar parte de un proceso de esta magnitud.
Así es. Daniel, aquí nos están preguntando y es una pregunta que yo también te quería hacer. Nos has dicho, alrededor de esto durante la conversación, no depender, tanto del factor humano, sino de la tecnología, la libertad, el medir los riesgos, pero, ¿cuáles consideras? Aquí nos pregunta Isis Wade también, ¿cuáles consideras que fueron los puntos claves, las claves de éxito que gracias a esto lo logramos? Que muchas veces tiene que ver con la gente o la actitud de la gente, ¿no? Y cuando me refiero a factor humano, no me refiero a grupos que colaboran, a grupos de trabajo, me refiero a shows en vivo en donde tiene que haber iluminadores, actores, Así. asistentes, sonidistas, ingenieros, etcétera, que es lo normal. Y uno de mis grandes miedos era justo ese. Al automatizar el show, podríamos tener el riesgo de que fuera un espectáculo muy frío. Ujú. Entonces, lo complicado de ese diseño fue lograr que fuera un espectáculo impactante y emocionante, aunque no tuvieras a personas involucradas directamente en el show, ¿no? Pero todo lo contrario sucede, y que yo creo que la pregunta va relacionada a eso. Yo creo totalmente que la diferencia está en la colaboración. Yo sí creo que cada persona hace la diferencia no sé cómo funcionan las estructuras de ustedes, pero la estructura del cine es una estructura muy, muy militar, muy piramidal. Hay un general de división y de ahí van bajando los escalafones hasta el soldado raso, pero todos los involucrados en esta pirámide tienen que hacer su parte para que, digamos, esa maquinaria funcione. Y todas las partes son igual de importantes, no importa la jerarquía que Mm, tengas en esa pirámide, tiene la misma importancia un soldado que un general. Y hay muchos ejemplos en el cine donde te das cuenta que una labor mal hecha de un soldado destruye completamente el trabajo de todos. Entonces, lo más importante es lograr que todo un grupo trabaje con una visión y un objetivo y que también cada uno de los participantes y cada uno de los colaboradores eh, entienda que es muy importante que proponga cosas, que sienta que ese proyecto es un proyecto propio, que es un proyecto personal y es un proyecto donde cada uno de nosotros somos importantes y que no se piense que, bueno, pues la responsabilidad la tiene un jefe, un director, un CEO y que él se encargue y pues nosotros simplemente seguimos órdenes. No, yo creo que uno tiene que en su espacio seguir la instrucción, pero también proponer, también ser participativo, también tomar tus riesgos, también salirte de lo que conoces, de esa estructura que te da confianza y atreverte a salirte de ahí, probar cosas y también estar pendiente de los demás. Yo creo que cuidarle la espalda a tu compañero es otro de los factores fundamentales en el tipo de compañías en las que nosotros estamos, sí, totalmente. como en la de ustedes. Uno tiene que estar siempre pendiente de su trabajo, pero también del trabajo que te rodea y de los demás y dar un paso adelante cuando sientes que tu compañero lo necesita. Yo creo que eso es lo que hace un buen equipo de trabajo, que la gente no nada más esté Sí, sumida en su propia tarea, sino que esté consciente de la importancia de la tarea de todos y que esté consciente de que el otro puede necesitar ayuda y a veces uno también necesita que los demás den Claro. un paso adelante y te jalen y te ayuden, ¿no? Y esa dinámica es la que hace que un grupo de gente logremos cosas que parecen imposibles o parecen sí, sí, difíciles de conseguir. totalmente. Así es. Daniel, el tiempo está actuando, en nuestra contra, porque este es un programa en vivo, pero déjame decirte, Bernie, Daniel tiene unas historias increíbles Sí, y si me lo permites, Daniel, me encantaría volverte a invitar al programa porque, hizo Top Chef y también es una historia súper padre que tiene muchísimos aprendizajes y de verdad este sí. talentazo, mucho que aprenderle, pero nos queremos quedar con con un mensaje tuyo, con algo que nos digas. Daniel, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
Uy, muy buena pregunta. Mira, me voy a ir al primer gran consejo que alguien me dio, y eso era cuando era yo muy chico, tendría como 5 o 6 años de edad, y fue tan importante para mí que todavía lo recuerdo y lo recuerdo perfecto. Mi abuelo materno, este, me puso sobre sus piernas, me sentó con él y, y yo vi que por primera vez me habló como de otra manera, de una manera como de iguales, no hacia un niño chiquito, sino empezó a hablar como tú eres tú, yo soy yo y te voy a dar un mensaje como iguales. Y me dijo algo así como que el tiempo era lo más importante que tenía una persona en su vida. Era su máximo activo y que una de las cosas que era, digamos, él decía que lo peor que le puedes hacer a alguien en la vida es quitarle su tiempo. Y claro que a mí se me quedó muy grabado y no, digo, desde ese entonces y no lo entendí muy bien, pero ahora al pasar de los años entiendo perfectamente que el tiempo es algo del cual no somos muy conscientes normalmente en nuestra vida cotidiana, pero justamente como en este programa, de repente el tiempo se acaba. Y la pregunta que ustedes hicieron al inicio del programa me parece fundamental, porque creo que es muy importante y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo tan complicados, entender que cómo podemos aprovechar ese tiempo que sí tenemos, mientras sí lo tenemos, qué podemos hacer, qué podemos lograr, con quién nos podemos ver, con quién podemos estar cerca, cómo queremos invertir ese tiempo. Que ahora con una pandemia se vuelve muy claro que es muy valioso ese tiempo. Así es. Entonces, bueno, pues esa es, es una anécdota de un consejo. Pues muchísimas gracias, Daniel. De verdad te agradecemos. No sabes cómo hemos disfrutado esta charla contigo. Aparte, la manera de este storytelling que tienes, bueno, cineasta, cómo no, cómo no hacerlo así. De verdad, muchísimas gracias por esto. Y en serio lo digo en serio. Me gustaría que nuevamente nos acompañas al programa porque tienes unas historias espectaculares que me encantaría que compartieras con todos nuestros kíos, porque son cosas de vida. Entonces, muchas gracias, Daniel, por este tiempo que te has tomado para estar con nosotros, de verdad. Y pues que tengas un extraordinario día, una extraordinaria semana y que la pases increíble. Muchas gracias. Y les digo a todos los kíos que va a estar Daniel un ratito con nosotros. Si alguien le quiere mandar algún comentario o alguna pregunta, él va a estar contestando en este momento preguntas del chat y del Q&A. Así que adelante. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias Muchas a gracias, ustedes. Dani. Muchas Gracias gracias, por Leonardo, Erika, a seguir. todos. Con mucho gusto regreso con ustedes cuando me inviten y estaré aquí, como dice Erika, contestando cualquier pregunta, comentario que tengan para mí. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, como comentaste, Eri, Daniel, de verdad, muchísimas gracias. Creo que esta manera de cómo nos cuentas estos proyectos que tú haces, tu trayectoria como cineasta, conectan perfecto con la organización y por supuesto que nos encantaría que nos acompañaras más adelante si el tiempo te lo permite. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.